Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos con el programa de relatoría de los principales libros espíritas, hoy con dos invitados especiales desde Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Álvaro Vélez Pareja, quien ya es un amigo habitual acá, un invitado habitual, y su esposa Juani Nova, que es así, nos ha acompañado muchas veces, pero hoy va a ser ella la directora del estudio. Juani es licenciada en preescolar, pensionada, 37 años de vida como trabajadora espírita, y bueno, en estos momentos nos va a acompañar, y al igual que Álvaro, en esta relatoría y enseñanza del libro Misioneros de la Luz, de Chico Xavier y André Luis. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera, de los Sembradores del Camino de Bogotá, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Nancy, gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces los invito a que unamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Sintamos que estamos en un solo espacio, todos en amor, fraternalmente reunidos. Le pedimos en amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de cada uno de nosotros, guías y protectores de esta tarea, guías y protectores y mentores de los centros espíritas aquí representados. A todos en amor les pedimos, nos guíen, nos orienten, nos iluminen, nos acompañen, para que cada tarea con la cual nos comprometemos se realice de acuerdo al compromiso que se ha adquirido como trabajadores espíritas, que logremos con nuestro verbo, especialmente en la noche de hoy, con el de Alvarito y el de Juan, transmitir los mensajes que el mundo espiritual nos envían y nos han enviado a través de André Luis, en este caso, para ampliar nuestros conocimientos, entender y comprender nuestra relación como espíritus encarnados, desencarnados, cuál es nuestra tarea y cuál es nuestro compromiso de transformación, para que en cada encarnación realicemos la mejor experiencia reencarnatoria, podamos dejar un mensaje de amor, trascender ante todas las personas que están cercanas a nosotros y las que de alguna manera reciben estos mensajes. Para todos que haya esos niveles de conocimiento, de comprensión, de amor, de progreso espiritual y de compromiso permanente en nuestra evolución, para contribuir a la evolución del planeta Tierra y de toda la humanidad. Seguimos pidiendo en amor la compañía permanente para cada una de las tareas que se programan con ese mismo objetivo. Damos gracias y que así sea. Que así sea, muchas gracias, Nancy. Y Juani y Álvaro Vélez, Juani Nova y Álvaro Vélez, la palabra es de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Bueno, es un gusto para mí compartir con ustedes esta enseñanza de este libro tan importante y que amerita, este libro amerita que no se haga una relatoría como la vamos a hacer, sino que se haga un curso, porque la verdad, el libro en sí es la enseñanza de la medicina espiritual. Es decir, todo él se encarga minuciosamente de describir la importancia del cuerpo humano, la importancia de los diferentes órganos del cuerpo humano, la importancia de lo que hace ese cuerpo, de lo que hacen esos elementos importantes del cuerpo, y cómo se mira y cómo se ve desde el mundo espiritual el cuerpo humano, que muchas veces despreciamos, no lo miramos de la mejor manera y inclusive lo descuidamos. Entonces,
el libro Misioneros de la Luz. Título original de este libro es Misionarios da Luz. Espíritu, André Luis. Medium, Francisco Cándido Javier. Prólogo de Manuel. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo se hizo? En el 1945, o sea, hace 76 años. 20 capítulos tiene 295 páginas. Está traducido en el 1969 por Luis Guerrero Ovalle y en el 1207 y en 2007 por Alipio González. En el capítulo 1 vamos a ver el medium psicógrafo. ¿Cómo se comporta un medium psicógrafo? Vamos a estar ahí, el mentor Alejandro, que conduce a André Luis a presenciar una reunión mediúnica en un centro espírita. En el salón hay decenas de sillas organizadas, solo 18 ocupadas por encarnados y el resto por desencarnados, necesitados y sufrientes. Se observa allí en ese salón y entre los que están ahí presentes hilos luminosos que dividen a los asistentes en diferentes grupos. Se escuchaba vocerío exterior, pero habían guardianes en la parte ejerciendo riguroso control, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro de este formidable salón. Los desencarnados que se encontraban allí eran un gran número, bastante, y velaban atentos a que todo esto se diera de la mejor manera. O sea, fíjense cómo se comparte una reunión mediúnica entre espíritus encarnados y espíritus desencarnados, en el cual se vela mucho, tanto de allá como para acá, de que se dé de la mejor manera, con la mejor compostura y sobre todo con el mayor orden y con la mayor disciplina. En la reunión mediúnica se observa encarnados en rigurosa elevación de pensamientos. Emitían rayos luminosos que se unían a una distancia de 70 centímetros, formando una corriente que energética, que colaboraba con que eso se diera de la mejor manera. Y en ciertos puntos emitían elementos vitales de la mente y del corazón. Vitales, fíjense que cuando se habla de vitalidad es algo que va a dar ayuda tanto a los encarnados como a los desencarnados. O sea, emitían elementos vitales de la mente y del corazón de cada uno de los seres que estaban acompañando esta reunión mediúnica. Y con seguridad de los desencarnados también estaban allí emitiendo todas estas energías para ayudar. Fluidos vigorosos de los trabajadores desencarnados beneficiados para los espíritus sufrientes. O sea, todo esto era beneficiario para ayudar a los espíritus sufrientes o necesitados. Presencia, vamos a ver ahora la presencia de un joven medium psicógrafo en buenas condiciones mentales y vibratorias. Habían 6 entidades comunicantes dispuestas, pero solo una pudo comunicarse esa noche con un breve mensaje. Solo una. O sea, era la única que estaba en las mejores condiciones. Observemos la lámina. En esta lámina miramos en la parte de atrás, un poco más luminoso, los espíritus desencarnados. Y los más oscuritos son los espíritus encarnados que están presidiendo la reunión que se está llevando a cabo entre los encarnados y desencarnados. Y en la parte de abajo vemos cómo hay también 3 espíritus desencarnados y hermanos que están ayudando a que se dé esta reunión. Fíjense que allá hay un espíritu que tiene la mano puesta en la frente y que está ordenando y que está ayudando a que esta reunión se lleve de la mejor manera. Igualmente, en la parte de abajo también se da la misma ayuda. Hay un espíritu detrás de la espalda
del director de la reunión mediúnica que se está llevando a cabo en ese momento, para colaborar de la mejor manera a que ella se dé en unas condiciones adecuadas y que, sobre todo, que se preste la ayuda que verdaderamente se quiere. Porque recordemos que una reunión mediúnica, más que todo, va enfocada a la ayuda, a la práctica de la caridad, que es importante siempre tenerlo presente. El mentor Alejandro habla de los factores morales en la mediunidad. Todos sabemos que eso es una de las cosas más importantes dentro del campo de la mediunidad. Y cuando se habla de moral, vamos así enfocándonos en el cambio que se debe dar poco a poco en nosotros todos, pero más que todo, como estamos hablando de mediunidad, en los medios que van a trabajar en este tipo de trabajo. En principio debemos reconocer que en los servicios mediúnicos tiene preponderancia los factores morales. En este momento, el medium, para ser fiel al mandato superior, necesita poseer claridad y serenidad en el trabajo que está efectuando o que va a llevar a cabo. Porque es como el espejo cristalino de un lago. Cuando nosotros vemos un espejo bien cristalino, pues nos da la impresión y nos conduce a una serenidad, a una paz, a una luz que se proyecta y en la cual nos damos cuenta que todo está limpio y está adecuado para todo. De otro modo, las ondas de inquietud perturbarían la proyección de nuestra espiritualidad sobre la materialidad terrestre, como las aguas revueltas nos reflejan las sublimes imágenes del cielo y de la naturaleza del ambiente. Fíjense que aquí hacen la comparación de entre un agua quieta, cristalina, y un agua perturbada por las suciedades o por cualquier situación que alrededor de ella se está dando. Ahora venimos en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a tocar algo muy importante y es la epífisis. Y Álvaro va a reseñar sobre el particular, sobre esta glándula importante del cuerpo humano y su papel en la comunicabilidad espiritual o con los espíritus. Saludos a todos. En el capítulo 2, continuando con la narración, el relato que nos hace André Luis en esta obra, está dedicado al tema de la epífisis. Y dice que nuestro compañero se aprovecha de la organización mediúnica. Me valí de las fuerzas magnéticas del instructor que me había suministrado para fijar la máxima atención en el medio. Es decir, que André Luis va a recibir una ayuda del mentor Alejandro para ampliar su capacidad visual, ¿no? Porque ya vimos que cuando el medium psicógrafo del primer capítulo está visto y observado por André Luis, que el joven está muy concentrado y que de su mente emite una luz y toda su vibración es equilibrada y positiva. Entonces, por esa razón, André Luis en el segundo capítulo aborda el tema de la epífisis aquí muy resumido. Cuanto más le notaba las singularidades del cerebro, más le admiraba la luz creciente que la epífisis dejaba percibir. La minúscula glándula se había transformado en un núcleo radiante y alrededor de ella sus rayos formaban un loto de sublimes pétalos. Entonces, pudo en esa obra André Luis describirnos lo que él estaba presenciando. Recordemos que el mentor principal de este libro, Misioneros de la Luz, es el mentor Alejandro, y el fenómeno, la escena, el comportamiento, la reunión se está dando en un centro espírita acá en el mundo material. Casi todo el libro está dedicado a describir la medicina del alma, como expresó Juan, en donde todo se está desarrollando acá en el mundo material, pero con la intervención del mundo espiritual, y André Luis está como un alumno, un aprendiz que fue invitado a participar en todas estas reuniones. Y allí termina explicándole el mentor Alejandro. Prácticamente el libro es dictado por el mentor Alejandro. André Luis está haciendo como un relato de todas las experiencias. Y dice que la epífisis es la glándula de la vida mental, conserva ascendencia en todo el sistema endocrino.
segrega las llamadas hormonas psíquicas. Entonces vamos a ir observando a través de esta obra cómo en el vocabulario del médico André Luis vamos encontrando todos estos términos asociados a la medicina de la Tierra: hormonas psíquicas, unidades de fuerza, que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras. Preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevación y expresión del cuerpo etéreo. También influye en la sexualidad, ¿no? Recapitulación y examen del inventario de las pasiones vividas en otra época que reaparecen bajo fuertes impulsos. Vamos viendo entonces en esta obra que la epífisis como glándula de la vida mental no solamente tiene que ver con la emisión de hormonas psíquicas, los fenómenos nerviosos, la emotividad, la sexualidad y por supuesto la mediunidad. Despierta en el organismo del hombre en la pubertad las fuerzas creadoras y enseguida continúa funcionando como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura humana. El neurólogo común no la conoce bien. Y vemos que a lo largo de esta obra los mentores dicen insistentemente de que algún día la medicina de la Tierra irá acercándose a la medicina espiritual y sus resultados serán mucho mejores. El psiquiatra descubrirá más tarde sus secretos. Los psicólogos vulgares la ignoran. Freud interpretó su desvío cuando observó la influencia de la libido. Ahora pasamos entonces, nuevamente volvemos con la profesora Juani para el capítulo 3 sobre el desarrollo mediúnico. En el capítulo 3 vamos a ver el desarrollo mediúnico. Miramos allí otra vez la lámina en la cual podemos distinguir espíritus desencarnados que apoyan a la reunión y espíritus encarnados que están allí dirigiendo la reunión mediúnica que se está llevando a cabo acá entre el mundo espiritual y el mundo material. Entonces, en esto, de aquí en adelante vamos a ver 3 casos de medium que no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar mediunidad. Recordemos que este es uno de los campos que más se dan en los centros espíritas. Personas que llegan a los centros espíritas en busca de desarrollar la mediunidad, escribir, recibir un espíritu, psicografiar, en fin, de muchas cosas, de muchas especialidades sobre la mediunidad, pero que sin embargo no reúnen las condiciones para ser medium. Recordemos que el medium trae una predisposición mediúnica desde que nace, porque la mediunidad se puede dividir en 2, mediunidad natural, la que será por la conquista del espíritu a través de su evolución, y la mediunidad de prueba, que de la cual se llena el mundo material donde estamos nosotros encarnados, porque la mediunidad que se pide en el mundo espiritual, a veces llorando para poder rescatar algunas deudas de un pasado que no conocemos, pero que sin embargo cuando llegamos al mundo espiritual, el olvido del pasado no nos permite reconocer el porqué de aquello. Entonces aquí vemos a un joven aspirante a la psicografía, con incontinencia en el dominio de las emociones, a través de variadas experiencias sexuales y de su contacto con entidades inferiores afines a quien, a él y a lo que él hace. Se le observan vacíos psíquicos que le torturan la parte sexual, producido por la sed febril de placeres inferiores. Estamos observando ahí lo que nos están mostrando. Este joven que aspira a la psicografía no está en las condiciones adecuadas para poder desarrollar una mediunidad. Le faltan muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene problemas sexuales, ¿sí? Estos vacilos que se están viendo en la parte baja de su vientre, en la parte sensual, son emisiones mentales que él emite a través de ¿qué? De sus pensamientos y de lo que practica, de lo que hace en su vida normal. Entonces, se produce allí algo que es inadecuado para que un medium o un joven desarrolle una mediunidad. Entonces vemos un segundo caso que se observa mucho también en nuestro medio,
el alcoholismo. Figúrense que a veces nos damos cuenta por el tufo que decimos que la persona viene con algunos traguitos. Aquí dice, caballero aspirante a medium, que emitía fluidos desagradables de su cuerpo debido a su alcoholismo y que permanecía completamente desviado en su centro de equilibrio vital y todo su sistema digestivo y endocrino está alcanzado por la acción tóxica. Allí se emite y se dice que el Señor cuando pasaba olía, es decir, por sus poros emitía el olor del alcohol. Por lo tanto, y en su forma de caminar y todo, se daban cuenta que la persona venía a desarrollar mediunidad, pero con trago bastante, cosa que no se podía hacer. ¿Cómo va a ser posible que una persona que aspira a desarrollar la mediunidad vaya, primero es alcohólico y segundo, vaya al centro espírita en busca del desarrollo de la mediunidad, pero con sus copitas que ya se ha tomado en el transcurso del día? Sobre todo que recordemos que esto es una de las cosas que se deben enseñar. Cuando se desarrolla la mediunidad, el medium, cuando llega al centro espírita, debe oler a rico. Debe tener un vestido recién puesto, debe verse que está descansado, que no viene cansado del trabajo, que viene no teniendo unos buenos olores, quizás desencajado por el trabajo del día. Entonces, una de las cosas que se deben tomar en cuenta es el descanso. El medium va a sentarse a hacer una actividad bastante fuerte y difícil, como es transmitir un mensaje de un ser espiritual que está en un nivel vibratorio diferente y que el medium debe estar sintonizado vibratoriamente con ese ser que va a recibir a través de su mediunidad. Y podríamos pasarnos un largo rato hablando de esto, pero debemos seguir adelante. Veamos ahora un tercer caso, desorden de alimentación. Miren los tres casos, este es el tercero. Dama de edad que aspira al desarrollo de la incorporación con deformaciones y anomalías en su sistema digestivo debido a su descontrol en la alimentación excesiva. Recordemos, estómago lleno, cerebro inhábil, ¿no? Y la mayoría de las veces, aún antes de entrar al grupo, a la mediunidad, al centro, al lugar donde vamos a desarrollar la mediunidad, comemos. Porque traemos hambre, porque tenemos ganas de comer, comemos una arepita, comemos un buñuelito, nos lavamos las manos y así entramos a recibir a la entidad. Entonces, fíjense este caso aquí. Vamos a ver qué explica el mentor sobre el particular. Dice, algunos, explicó Alejandro, pretenden la psicografía, otros intentan la mediunidad de incorporación, pero desgraciadamente casi todos confunden poderes psíquicos con funciones fisiológicas. Eso también se sabe, se da, pero sin embargo no hacemos la manera de practicar todas aquellas enseñanzas que nos servirían para ser cada día más un mejor medio. Creen en el absoluto mecanismo de la realización y esperan el progreso. O sea, que la mediunidad es un mecanismo que no pensamos, que no se hace, sino que eso se da como una cosa mecánica, que es eventual y problemático, olvidando que toda edificación del alma requiere disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en el desarrollo de la mediunidad. Vamos al capítulo 4, donde vamos a oír y esclarecer sobre lo que es el vampirismo. Oigamos esto, interesante. Bueno, Juan, antes de seguir adelante hay que hacer una salvedad. Indudablemente que ya en nuestros centros espíritas que pertenecen a una organización regional, una organización nacional e internacional, indudablemente que una persona alcohólica no ingresa a la escuela de médiums, ¿no? Porque se vincula a un centro espírita, va haciéndose conocer
por los directivos, e indudablemente una persona que se detecta que tiene cualquiera de estos desequilibrios, hasta donde es posible, porque a veces escondemos, no es candidato a médium. Indudablemente, él probablemente no se tomaba unos tragos para ir a la reunión porque no lo hubieran dejado entrar, pero de pronto en su vida social, su vida habitual, seguía siendo víctima del alcoholismo, así como el joven del tema del desequilibrio y el desorden sexual, y la señora del desorden en la alimentación. Por lo tanto, ninguno de los tres era apto y pensaban que la mediunidad era sentarse, tomar el lápiz, cerrar los ojos y esperar que los espíritus se comunicaban, cuando realmente esto ya sabemos que no es de esta manera. Entonces, el vampirismo, que se origina de todo lo anterior, ¿no? Vemos allí que dice que André Luis observa extraños y variados vacilos de naturaleza psíquica completamente desconocidos. Dice André Luis que él manifiesta en esta obra el asombro en cada observación que hace. André Luis tiene cierta capacidad de visualización, pero Alejandro continuamente le pone la mano en la frente y le amplía su campo de visión, y él detalla toda esta nueva formas psíquicas que André Luis desconocía. Esos vacilos psíquicos, en otros capítulos los llaman larvas, microbios espirituales, formaban colonias densas y terribles que atacan a los elementos vitales del cuerpo físico. Es decir, que cualquier vicio que nosotros tengamos da pie para la existencia de estos vacilos, y a la vez los espíritus obsesores aprovechan de esa conexión para ejercer el vampirismo en el sentido espírita o espiritual. Y por eso aclaran, vampiro es toda entidad ociosa que se vale indebidamente de las posibilidades ajenas y que atienden a sus siniestros propósitos a cualquier hora, ¿no? Entonces viene una absorción de fluido mental, de fluido nervioso y de vitalidad. Las enfermedades psíquicas son mucho más deplorables, le esclarece Alejandro. La patología del alma está dividida en cuadros dolorosos. ¿Y cuál es esa patología? Sorprendente para todos nosotros: la cólera, la intemperancia, los desvíos del sexo, los vicios de variados matices forman creaciones inferiores que afectan profundamente la vida íntima. Y casi siempre el cuerpo enfermo denota una mente enfermiza. Dice también que en las molestias del alma, como en las enfermedades del cuerpo físico, antes de la afección existe el ambiente. Las acciones producen efectos, los sentimientos generan creaciones, los pensamientos dan origen a formas y consecuencias de infinita expresión. Cada uno de nosotros es responsable por la emisión de fuerzas que lanzamos en circulación en las corrientes de la vida. Entonces nosotros somos emisores continuos de fluidos y absorbemos también los fluidos que emiten los demás, tanto encarnados como desencarnados. Entonces, lo que para acá en el mundo material son enfermedades producidas por unos microbios, a nivel de la medicina del alma son los vicios, los defectos, las imperfecciones y las reacciones. Por eso entonces en esta obra los mentores espirituales le muestran a André Luis la microbiología psíquica y dicen que los espíritus en el mundo espiritual hacen largos cursos para llegar a dominar el campo de la microbiología psíquica. Larvas psíquicas de poderoso magnetismo animal, la cólera, la desesperación, el odio, el vicio ofrecen campo a peligrosos gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Entonces nosotros, de aquí se deriva una enseñanza moral que tenemos que indudablemente mejorar y tener mucho cuidado, porque también existe el contagio y los ambientes. Así como nosotros vamos a un medio en donde hay, por ejemplo, dengue o hay alguna otra epidemia y nos podemos contagiar fácilmente, pero en el campo de la microbiología psíquica, nuestra condición espiritual y moral abre el campo para esas afecciones. Y tal como acontece en el terreno de las enfermedades del cuerpo, el contagio aquí es un hecho consumado desde el momento en que la impresión o la necesidad de lucha establecen ambiente propicio entre compañeros de un mismo nivel, por aquello de la sintonía. Y así como los estudiantes de medicina, los estudiantes de bioquímica,
los estudiantes de microbiología en la Tierra y los que estudian bacteriología duran muchos años para dominar todo el campo de esa microbiología. Ellos dicen que la microbiología del mundo espiritual es muchísimo más variada. Luego tienen que hacer unos largos estudios para dominar este campo. Y en el capítulo 5, titulado Influencia, ya se trasladan a la calle. Salen del centro espírita. Ya observemos que ya André Luis ha presenciado 2 reuniones mediúnicas. Una en donde hay un medium, un único medium, 6 entidades disponibles, pero solamente uno se va a comunicar. El medium está apropiado. En la segunda reunión hay 3 medium que no tienen las posibilidades y después salen a la calle a observar la vía pública. André Luis queda sorprendido de ver la densidad, ¿no?, de vibraciones que hay allí. Vibraciones antagónicas en medio de sombríos materiales psíquicos y peligrosas bacterias de variada procedencia. Vemos que usa el nombre de microbios, bacterias, larvas. En vista de que la mayoría de los transeúntes en circulación lanza incesantemente no solo las inmensas colonias de diversos microbios, sino también los malos pensamientos de todo orden. Y eso, pues, indudablemente atrae entidades inferiores que envuelven con sus vibraciones y fluidos densos a los encarnados, invigilantes, desprevenidos y viciosos. Por eso la doctrina espírita nos invita a superar los vicios, a estar prevenidos y vigilantes en nuestras condiciones mentales, verbales, emocionales y por supuesto en nuestra conducta. También a los trabajadores espíritas desprevenidos y descuidados. El problema no es de entusiasmo y sí de esfuerzo persistente. Por supuesto que llegamos a las instituciones espíritas con mucho entusiasmo y nos volvemos también divulgadores y activos con mucho entusiasmo, pero de pronto el esfuerzo del cambio moral no es tan persistente. En el capítulo 6, recordemos que son 20 capítulos y por eso hay que hacer como un breve resumen. Si Juani tiene algún comentario que agregar en el curso de lo que estoy agregando, puede hacerlo. En el campo de la oración se refiere a una esposa noble y buena, casada, ¿no?, que cultiva la oración. En estos casos los obsesores no pueden ingresar al hogar. ¿Por qué saltamos a este punto? Porque ese joven que pretendía desarrollar la mediunidad apenas sale a la calle, lo abrazan otra vez las entidades que lo obsesan en el campo de la sexualidad exacerbada y lo acompañan al hogar, pero cuando los espíritus llegan al hogar muestran un disgusto y no pueden penetrar porque hay una luz. Y André Luis se queda asombrado porque ellos no pueden entrar y al obsesado sí entra, pero ellos se quedan en la puerta molestos. Entonces dicen que la esposa es una buena persona, cultiva la oración, entonces sus emisiones invaden todo el hogar, ¿no? Radiantes corpúsculos penetraban en su organismo en todas las direcciones, porque el joven llega cansado, ¿no?, llega desequilibrado, ella lo atiende amorosamente y él siente el deseo de ir a dormir. Ella se sienta a su lado, le acaricia los cabellos, ora por él y ella emite de su mente y de su corazón estos radiantes corpúsculos que penetran en su organismo en todas las direcciones y muy particularmente en la zona del sexo en la que había identificado tan grandes anomalías psíquicas, concentrándose y destruyendo las pequeñas formas oscuras y horripilantes del vampirismo devorador, porque fue lo que él observó, así como comentó Juani anteriormente. Es decir, miremos cómo la oración y la conducta no es santidad, no es religiosismo exagerado, es ciencia del alma, es algo que se explica a la luz de la física, que la persona que tiene buena conducta, buen vocabulario, practica la oración, estudia el evangelio, hace buenas acciones, es un emisor de vibraciones positivas. ¿Y por qué los obsesores no entraban? Porque ella, la esposa, no merecía ser perturbada por estos seres. Indudablemente, al día siguiente, el joven, o en el desdoblamiento, se salía de su cuerpo y era atrapado por estos obsesores. Y al día siguiente él volvía a la calle y nuevamente venía la perturbación.
El hogar no es tan solo la morada de los cuerpos. Por encima de todo es la residencia de las almas. El santuario doméstico que encuentre personas amantes de la oración y de los sentimientos elevados se convierte en campo sublime de las más bellas floraciones y cosechas espirituales. El capítulo 7, Socorro Espiritual, identificaba perfectamente el estado preagónico en todas sus expresiones físico-espirituales. El alma confusa, inconsciente, se movía con dificultad, casi totalmente exteriorizada, junto al cuerpo inmóvil, respirando dificultosamente. Aquí André Luis y los mentores son invitados a acudir a un hogar en donde había una persona que tenía amenazas de una trombosis, de una hemorragia cerebral, y se aproximaba entonces su desencarnación. Pero la madre de esta persona veía que se iban a frustrar muchas programaciones si esta persona retornaba al mundo espiritual prontamente. Pidió ayuda para que le postergaran la desencarnación. Mientras Alejandro se inclinaba paternalmente sobre él, observé que nos hallábamos ante una trombosis peligrosísima, localizada en una de las arterias que irrigan la corteza motora del cerebro. La apoplejía no se haría esperar algunos instantes más y la víctima desencarnaría. Entonces viene la ayuda espiritual, en donde disuelven un coágulo y le van a conceder a la persona algunos meses más de vida, con la finalidad de que él arregle una serie de documentos y situaciones para no dejar el hogar así repentinamente. Usted, por un conflicto injustificable con sus propios pensamientos, ha sufrido este accidente. ¿Por qué él le está hablando? Porque el encarnado enfermo se queda dormido y sale al mundo espiritual, y allí los mentores le hablan, ¿no? Sus excesivas preocupaciones crearon elementos de desorganización cerebral. Por eso entonces se recomienda la higiene del sueño, no llevar tantos problemas y tantas situaciones a la cama, porque es el momento del descanso, hay que dejar descansar el cerebro. Pero si nos llevamos a la cama todas esas problemáticas y tensiones, generamos unas energías que alteran, como podemos ver aquí, incluso el campo fisiológico y anatómico. Le dicen que intensifique el deseo de volver a tomar las células físicas mientras nos preparamos con el fin de ayudarlo. Este momento es decisivo para sus necesidades. Y vemos que enseguida el orientador inició complicadas operaciones magnéticas en el cuerpo inanimado, suministrándole nuevas energías a la espina dorsal. Pasados algunos segundos, colocó la mano derecha a lo largo del hígado y más tarde demorándola en el cerebro físico, bien a la altura de la zona motora. Después hacen otras aplicaciones de energía y hacen que el señor se despierte, y se despierta asustado, diciendo que tuvo una pesadilla, que se sintió mal, que alguien le hablaba, y era un recuerdo vago de lo que había sucedido. Localizan a un encarnado, ¿no? Donante, porque como se va a producir esa hemorragia muy prontamente, los fluidos sutiles de los espíritus a veces no logran disolver estos coágulos o solucionar algún problema orgánico. Entonces dicen, necesitamos urgentemente a un encarnado donante de fluidos que auxiliará con su acción curativa, emitiendo fuerzas de colaboración magnética a través de la oración. Entonces alguien sugiere a un familiar que está cerca y dice, no ofrece las condiciones. Hay que buscar a alguien suficientemente equilibrado en el campo mental. Entonces, a los pocos instantes traen a un encarnado que mencionan allí su nombre. Es una persona colaboradora, viene silenciosamente y solamente le dicen que aplique sus energías, porque allí entonces se está dando un pase mixto, un pase combinado, porque en ciertas circunstancias se requiere el magnetismo del encarnado. Innumerables agrupaciones de servicio prestan ese tipo de colaboraciones, ¿no? Muchos compañeros se congregan a trabajos de esta naturaleza, sobre todo por la noche, cuando nuestras actividades de auxilio pueden ser más intensas.
Por eso nosotros los espíritas, y ahora que estamos en estos recesos, debemos cada vez ofrecer mejores condiciones para que eventualmente pudiéramos ser como pasistas, como médiums, como trabajadores, ser utilizados para llevar un cierto magnetismo en el vecindario o en el sitio en donde el mundo espiritual tenga una necesidad. El capítulo 8 en el plano de los sueños. Esclarecimiento sobre la mediunidad y el psiquismo a un grupo de 300 encarnados que en el momento están dormidos, los llevan a una cierta región y les están hablando sobre la mediunidad y sobre otros temas. Y aunque en el curso están inscritas 300 personas, de los cuales apenas 32 asimilan las lecciones, el recuerdo de esas lecciones depende del desenvolvimiento de cada uno. Es decir, no todos van a recordar la conferencia tan magistral, tan profunda que el mentor Alejandro les dicta esa noche. No recuerdan sino la esencia del tema. Y eso nos sucede a nosotros. Tenemos un cierto recuerdo de que anoche estuve en un centro espírita o había un congreso o había alguien dictando una conferencia, pero no me acuerdo de los detalles. 2 de los ausentes son visitados, pero permanecen bajo acción obsesiva. Uno que se llama Vieira y Marcondes. Van a buscarlos a sus hogares y encuentran que están bajo la acción de una influencia perturbadora y André Luis intenta liberarlos y les dice, no perdamos el tiempo, hay que dejarlos que sufran su experiencia, y se regresan a la reunión. Entonces, en el capítulo 9, asistencia de unos 100 encarnados en desdoblamiento en una institución en el mundo espiritual. Extensa conferencia del mentor Alejandro sobre mediunidad y fenómenos. Se reúnen aquí muchos hermanos que pretenden desarrollar percepciones psíquicas. Entre tanto, aguardan simples expresiones fenoménicas, suponiendo erróneamente que las fuerzas espirituales permanecen circunscritas a puro mecanismo de fuerzas ciegas y fatales, sin ningún esfuerzo en la preparación, disciplina y constructividad. Juani, ¿tienes algún comentario que agregarle a lo que hasta ahora hemos visto aquí muy sintéticamente? Bueno, en todo esto que tú has dicho, hemos visto la colaboración y la ayuda que se han prestado en todos estos servicios, pero que estos servicios y todo esto no se le presta a todo el mundo. Todos nosotros no tenemos la oportunidad de que se nos preste desde el mundo espiritual una ayuda, por ejemplo, en un paro cardíaco, ¿no? En todas estas cosas vemos los merecimientos, la vida, la conducta y todo aquello que hace el ser en su desenvolver en el diario vivir. Entonces, la oración es una de las fuentes importantes para que se dé el contacto con los espíritus desencarnados, con los que nos ayudan para mantener la sintonía y la afinidad con aquellos que nos ayudan. Y también podemos decir que la creencia en Dios y la creencia de todas aquellos conocimientos que tenemos, porque a veces los adquirimos, pero no los ponemos en práctica. Entonces, ahí vemos cómo todo esto se puede poner en práctica, pero si nosotros nos comportamos de la debida forma y ponemos en práctica toda esta ayuda. En el capítulo de Dios, materialización, trátese de un servicio de elevada responsabilidad, porque además de elegir todas las posibilidades del aparato mediúnico, hay que poner en juego todos los elementos de colaboración de los compañeros encarnados presentes en las reuniones destinadas a esos fines. Pero sucede que son muy raros los compañeros encarnados dispuestos a observar las condiciones espirituales que semejante trabajo exigen. Por eso mismo, ante la incertidumbre de una eficiente colaboración, lo necesario de la materialización se esfuerce para que se den todas aquello que se debe dar de la mejor manera en el campo de la mediunidad, y necesita gran número de cooperadores de nuestros planos para poder llevar a cabo una reunión de materialización. En el capítulo 10 de la materialización, extenso cordón de trabajadores desencarnados
en un radio de 20 metros alrededor de la casa. Máximo cuidado para que los principios mentales de origen inferior no afecten la salud física de los colaboradores encarnados, ni la imprescindible, y para que se dé una imprescindible pureza material en los procesos y fenómenos que se van o que se quieren conseguir. 20 entidades de nobles jerarquía higienizando el ambiente con recursos efectivos y magnéticos. Eléctricos y magnéticos. El ectoplasma o fuerza nerviosa que será abundante, extraído del medio, no puede sufrir la intromisión de ciertos elementos microbianos sin perjudicar los efectos especiales de esta materialización o de este fenómeno que se quiere conseguir o de este trabajo. Sí, ahí como estamos viendo, se está hablando de la laboriosa preparación de una sesión de materialización, ¿no? Descrita desde el mundo espiritual, en donde vemos que los espíritus establecen no uno, sino varios cordones de defensa alrededor de la casa a más de 20, a un radio de 20 metros, ¿no? Porque van a extraer de la medium que está allí siendo descrita su fluido nervioso que va a flotar en el ambiente, y numerosas entidades, 20 entidades de noble jerarquía, hacen movimientos de higienización del ambiente para eliminar las bacterias, los microbios que flotan en el aire dentro del salón en donde se va a dar esta materialización, ¿no? Y por supuesto, si no hacen esta preparación y esta protección, puede sufrir, como pasó en el siglo XIX y a principios del siglo XX, algunas mediums de efectos físicos, que los asistentes eran movidos más que todo por la curiosidad, no tenían una preparación, esto no estaba enmarcado dentro de la doctrina espírita, ponían en riesgo y se enfermaron a veces las medium porque los asistentes no estaban en condiciones. Y dice que el aparato mediúnico fue sometido a operaciones magnéticas destinadas a socorrerle el organismo en los procesos de nutrición, circulación, metabolismo y acciones protoplasmáticas. Seguimos viendo entonces en esta narrativa de André Luis la terminología médico-espírita, con el fin de que su equilibrio fisiológico sea mantenido por encima de cualquier sorpresa desagradable. Poco después, valiéndose de la fuerza nerviosa exteriorizada y de varios materiales fluídicos extraídos del interior de la casa, unidos a recursos de la naturaleza, Alencar, que es la entidad que se materializa en esa oportunidad, apareció entre los ojos de los encarnados perfectamente materializado. Y no solamente se materializó, sino que además dio un mensaje. Esto entonces nos hace recordar estas famosas fotos de cómo del organismo de la medium por los orificios naturales vemos que se va emitiendo este fluido nervioso, ¿no? El llamado ectoplasma o bioplasma. Y ese fluido va siendo manipulado por los espíritus asistentes para ir conformando su figura, su rostro, su cuerpo, si hay suficiente materialización. Esto más que todo dio origen a la creación de la metapsíquica, que fue un grupo de investigadores que se distanciaron del movimiento espírita porque no estaban a gusto, digamos, con el sentido filosófico y moral, ¿no? Y hasta religioso. Y consideraron que había que crear una nueva disciplina independiente que, digamos, dedicara al aspecto netamente fenomenológico. En el capítulo 11, intercesión, hay una solicitud a los mentores de averiguar sobre la causa de una muerte. Hay una persona que desencarna, los familiares acuden a la institución, quieren saber la causa de la muerte de su familiar y creen que el centro espírita y la mediunidad es para averiguar todas estas situaciones. Y dice, nuestros amigos encarnados muchas veces creen que somos adivinos. Sí, por el simple hecho de que estemos fuera de la carne, admiten que ya somos señores de sublimes dones adivinatorios, olvidando que
de que el esfuerzo propio con el trabajo legítimo es una ley para todos los planos evolutivos. Sin duda, ese es el método más fácil y en muchos casos debemos poner en juego semejantes recursos. Pero Andrés, al servicio de intercesión, por ser completo, exige alguna cosa de nosotros mismos. Entonces, este capítulo está dedicado a aquellas personas que llegan a los centros espíritas creyendo que los espíritus lo saben todo, son adivinos, y se puede ir a una reunión mediúnica a preguntar por un familiar desencarnado. Entonces, dedicado al tema del vampirismo recíproco, en la casa, 6 entidades envueltas en círculos oscuros los acompañaban en la comida, como si estuviesen tomando alimentos por absorción. Este caso es porque Andrés Luis es llevado a visitar un hogar relacionado con el caso anterior y con los demás casos que se narran aquí. Y ve que en la mesa hay 6 entidades envueltas en círculos oscuros. Son desencarnados que están apegados a las personas que viven en ese hogar, viven allí y absorben los fluidos de los alimentos, absorben energía de las personas. Y los que desencarnan en condiciones de excesivo apego a los que dejaron la tierra, encontrando en ellos las mismas cadenas, casi siempre se mantienen ligados a la casa, a las situaciones domésticas y a los fluidos vitales de la familia. La banda a que se refiere el informante es una multitud de entidades delincuentes, ¿sí? Porque es interrogada una entidad que diga cómo está ese hogar al cual quieren ayudar. Entonces dicen, están bajo la acción de una banda dedicada a la práctica del mal, aunque tienen influencias limitadas en virtud de las numerosas defensas que rodean los núcleos de nuestros hermanos encarnados y nuestras propias esferas de acción, llevan a efecto muchas perturbaciones, concentrando los impulsos de sus fuerzas colectivas. Bien, después encontramos, continuando con la medicina del alma unida a los procesos orgánicos, el proceso de la reencarnación. Por esto este libro es muy utilizado en otros países, principalmente en Brasil, para el estudio de la medicina. Los médicos espíritas se nutren mucho de esta y de otras obras, ¿no? Porque los capítulos 12, 13 y 14, preparación de experiencia, reencarnación y protección, describe un proceso reencarnatorio a través de distintas etapas. La primera etapa, ¿no?, llama mucho la atención, cómo hay un contacto y acercamiento, ¿no?, entre el espíritu reencarnante y sus futuros padres. Sucede esto. Llevan a la entidad al hogar, al reencarnante, que se ha preparado en el mundo espiritual anticipadamente durante largo tiempo. ¿En dónde? En los departamentos de programación de reencarnaciones. Está bien descrito en esta obra. Por eso los invitamos a que volvamos a leer o a estudiar esta obra. Lo llevan para que hayan reconciliaciones, para que haya aproximación y unión fluídica, particularmente una semana antes. Es decir, el reencarnante es llevado al hogar para que allí vaya tomando contacto con los fluidos materiales, y cuando los padres están dormidos, los futuros padres, se hacen encuentros para que hayan reconciliaciones en caso de que hayan resentimientos y odios, y para recuperar la plasticidad del periespíritu. En el segundo paso, ellos, en mundo espiritual, observan que después de la unión sexual de los padres, la visión de rayos X, pues que estas entidades tienen, ven el viaje de los espermatozoides hacia el óvulo. André Luis es ayudado magnéticamente nuevamente por el mentor Alejandro, y él, al ampliar su visión, logra ver cómo los espermatozoides están viajando a través de las trompas de falopio al encuentro con el óvulo que viene descendiendo en el interior de la pelvis o de la matriz de la futura madre, ¿no? Entonces vemos que este es un proceso de reencarnación asistido, como muchos otros. Y al espíritu que está allí en el hogar le hacen pases
para reducirle el volumen de su periespíritu y le dicen que mentalice la forma preinfantil y que se recuerde de la organización fetal. Es decir, le piden al espíritu reencarnante, que en este caso es Segismundo, que ayude al proceso, porque el periespíritu de un ser humano, el periespíritu de un desencarnado tiene un tamaño normal de una persona, pero tiene que encajar con un tamaño mucho más pequeño después de la etapa embrionaria, que va a constituirse en tamaño de proceso etapa fetal. Tiene que haber una aproximación. Le hacen entonces una reducción volumétrica del periespíritu hasta asemejarse a una criatura. Y mientras este proceso lo hacen a través de los pases, la entidad reencarnante va perdiendo energías y va perdiendo lucidez hasta que queda sumido en un sueño profundo, que es el que nosotros, cuando estamos en ese proceso reencarnatorio, nadie se acuerda de esa etapa porque la pasamos completamente inconscientes o completamente adormecidos. Después identifican el momento que se da la fecundación. Identificación y magnetización por parte de los espíritus constructores ubican el espermatozoide más adecuado, necesario y apto para la constitución del nuevo cuerpo, en la constitución cromosómica y su sintonía magnética con el óvulo. Pues después se da el fenómeno de la fecundación. Ellos van observando todo este proceso. Indudablemente que las entidades respetuosas respetan el momento del acto sexual, pero una vez este ha pasado, ellos pueden ingresar porque están vinculados también a ese hogar y el reencarnante está vinculado a la colonia de nuestro hogar. Por eso les permiten a estos constructores y mentores ayudar a la intimidad de este proceso. Después, unión magnética entre el periespíritu del reencarnante y el periespíritu de la madre, ¿no? Se da una unión magnética. Contacto, unión e interpenetración entre el periespíritu del reencarnante, ya reducido, y el periespíritu de la madre, que se encuentra en ese momento en desdoblamiento. Ella recibe a la criatura desdoblada y la ubica en el área uterina, ¿no? En un acto de amor, en una escena muy bonita descrita en esta obra, dándose así el inicio del proceso reencarnatorio desde incluso antes de la fecundación. Vemos entonces cómo se da un ajuste de la forma periespiritual ya reducida e interpenetrada con el perispíritu materno, con el óvulo recién fecundado, y con la presencia del espíritu se produce un destello de luz que hace que se inicie esta división gradual que la medicina y la biología conocen muy bien, del óvulo hasta ir desarrollando todo un proceso de desarrollo y de crecimiento. Y los espíritus hacen un seguimiento y cooperación, especialistas y constructores, durante las primeras etapas del desenvolvimiento embrionario y fetal, intensivamente durante el primer mes de gestación y en la continuidad del embarazo durante los 9 meses. Entonces, una vez iniciado el proceso, la mayoría de los mentores se retiraron, quedando algunos pocos y más allegados a este trío, los futuros padres y el reencarnante, y le hacen un seguimiento durante el primer mes y después durante el resto del tiempo, hasta que se da el parto y el nacimiento. Pero después, en el capítulo 15, nos presentan un caso de reencarnación fracasado, un aborto provocado, porque es un caso de una joven que es muy liviana, es muy desordenada en su vida, y encuentran que ella no está en condiciones de seguir adelante porque se prepara para salir a una aventura, a una fiesta, a pesar de estar embarazada, con una serie de amigos y entidades obsesoras que la tienen completamente envuelta y que quieren frustrar ese nacimiento. Y dice el mentor, no obstante, sería
justo que observase algún proceso diferente de los que existen por ahí por centenares en los que enfrentamos toda clase de obstáculos. Miremos esos centenares de casos frustrados, ¿no? Recordemos que se producen alrededor de 40 millones de abortos provocados anualmente en todo el planeta. Es decir, una masacre silenciosa a través de la cual se frustran, ¿no? 40 millones de reencarnaciones. Y esos espíritus no se quedan eternamente en el mundo espiritual, buscan nuevamente reiniciar el proceso a través de la misma madre o a través de otras madres. Mientras los desequilibrios se originan simplemente en la esfera paternal o proceden de la influencia de entidades malignas, existen recursos para interponer, pero si la desarmonía parte del campo materno, es muy difícil establecer una protección eficiente. En este caso, narrado en capítulo 15, la protección no logra contrarrestar y más bien los espíritus no tienen otro recurso que favorecer, cortar los lazos fluídicos del reencarnante para retirar a la entidad reencarnante antes de que se produzcan peores situaciones. 3 entidades oscuras y viciosas planifican y provocan el aborto con invigilancia, liviandad e irresponsabilidad de la madre. Es decir, es un caso tan complejo, tan grave, tan oscuro y tan doloroso que estas 3 entidades oscuras y viciosas provocan el aborto y los espíritus mentores no encuentran otro recurso que retirar a la entidad del vientre materno para que no sufran más y para que la muchacha no desencarne. La forma física embrionaria demostraba manchas violáceas, revelando dislaceraciones. Pequeñitos monstruos, casi imperceptibles a nuestra mirada, nadaban en el líquido amniótico. Estos son bacilos psíquicos, invadiendo el cordón umbilical y apropiándose de la mayor parte del delicado alimento reservado al cuerpo en formación. Ese es un caso también de vampirismo, tanto por parte de estos bacilos y microbios y larvas psíquicas, como de las 3 entidades enemigas de esta pareja. Toda la placenta era asediada por ellos, provocándome terrible impresión, dice André Luis. La joven embarazada estaba entregada a los placeres del licor y del sexo, y ante graves desequilibrios, los mentores optan por desligar al reencarnante, pues cuando ya el daño está hecho por los obsesores y perturbadores. En el capítulo 16, dedicado a la incorporación, solicitud de comunicación de un familiar con poco tiempo de desencarnado. El mentor acepta con un cierto recelo. Necesidad de proteger con especial cariño el centro del lenguaje en la zona motora del medio. Recibe auxilio magnético sobre los músculos del habla, localizados a lo largo de la boca, la garganta, laringe, tórax y abdomen del medio. Conducen la entidad hasta el hogar de la medium unas horas antes y la medium experimenta dificultades en el hogar con su esposo perturbado. Expliquemos entonces esta lámina. Los familiares solicitan al director del centro espírita el acercamiento de un familiar que fue espírita, que por cierto fue director de reuniones, ¿no? de este grupo, y les extraña que no se haya comunicado. Entonces, los mentores aceptan con recelo, pues, porque hay una condescendencia en este caso, porque se trata de un espírita. Entonces, digamos que llevan a la entidad que no está completamente recuperada porque tiene poco tiempo desencarnado, lo trasladan hasta el hogar de la medium 4 horas antes. No, eso a veces nosotros creemos que vamos al centro espírita y allá es que están las entidades. A veces llevan a la entidad al hogar para que establezca un lazo fluídico con la medium para después facilitar el proceso de comunicación. El esposo de la casa de la medium regresa a casa e intenta evitarle asistir al centro espírita, pero es convencido por su tía.
el Señor y le prohíbe a la medium que vaya al centro espírita cuando ya todo está programado, ¿no? Entonces, las entidades conducen por inspiración a la tía del Señor para que le permita y le hablan para que permita a la medium cumplir con su compromiso, ¿no? Y finalmente se produce la incorporación en la medium a pesar de no haber buen ambiente vibratorio entre los encarnados asistentes. Y como el espíritu ya tiene cierto conocimiento y es esclarecido en el mundo espiritual, él llega conmovido a hablarle a sus familiares, a adoctrinarlos, se puede decir, y le habla en un tono amoroso, pero ellos entonces dicen, este no es nuestro padre, porque nuestro padre no hablaba así, porque él está conmovido, ¿no? De ese reencuentro. Y niegan que fuera el Señor y salen insatisfechos de la reunión criticando de que eso fue animismo, que los grupos mediúnicos hay que someterlos a la investigación de los investigadores y cuestionar a las entidades porque hay mucho animismo y por qué no se dirigió a nosotros, se comunicó con nuestro familiar y no nos habló de tantos problemas que tenemos. Entonces le dicen a André Luis, fíjate, este es el resultado cuando la gente no está preparada, no entiende de la vida espiritual y no sabe que una entidad puede incluso cambiar en poco tiempo, modificar un poco su forma de hablar y utiliza el lenguaje de la medium. En el capítulo 17, sobre el adoctrinamiento, hay una solicitud de una madre desencarnada de hacer un nuevo adoctrinamiento a un hijo desencarnado, quien fue sacerdote en la tierra, para alejarlo de malas compañías. Necesidad y utilidad de los adoctrinamientos en el ambiente de los encarnados. Es decir, ya esta entidad había sido adoctrinada anteriormente, pero no logra recuperarse porque está unida a espíritus perturbadores. Y la madre solicita que nuevamente lo traigan al grupo para continuar su esclarecimiento, porque ya empieza a demostrar un cierto hastío de esa vida en las franjas inferiores. Pero, pregunta Andrés Luis, ¿acaso no lo podemos adoctrinar acá? Le dice, indudablemente en el mundo espiritual hay muchas instituciones, puestos de socorro y colonias en donde se pueden hacer estos esclarecimientos, pero en estos casos no es posible porque se requiere el contacto con la vibración del centro espírita. Entonces, algunos enfrentan valorosamente la necesaria y aprovechosa desilusión, pero la mayoría, huyendo del doloroso proceso de readaptación a la realidad, se precipitan en los campos inferiores de la inconformidad presuntuosa, organizando peligrosas agrupaciones de almas rebeldes con las cuales tenemos que luchar a nuestra vez. Entonces, hay seres que en el mundo espiritual intentan liberarse, pero no todos lo consiguen. Después describimos, ya finalizando el libro, porque es muy extenso, como podemos ver, el tema de la obsesión. Y dicen, mediums, amigo mío, incluso todos los desencarnados lo somos, puesto que cuando nos elevamos, actuamos como intermediarios del bien que procede de lo alto, o como portadores del mal, obtenido en las zonas inferiores cuando caemos en desequilibrio. Recordemos que no solamente podemos ser mediums acá en el mundo material, sino también en el mundo espiritual se hacen reuniones mediúnicas en donde se comunican espíritus de niveles más elevados. Se hacen sesiones de materialización también en el mundo espiritual para que se acerquen y se hagan ver entidades de un mayor nivel, y los desencarnados producen también su ectoplasma sutil que es utilizado para que las entidades se hagan visibles de las demás entidades que a pesar de estar en una colonia espiritual no logran verlas.
El obseso, además de ser un enfermo, representante de otros enfermos, casi siempre es también una criatura repleta de torturantes problemas espirituales. Si le falta firme voluntad para la autoeducación, para la disciplina de sí misma, casi seguramente prolongará su condición dolorosa más allá de la muerte. Después, conocemos cómo se desarrolla una reunión de desobsesión en donde las entidades son adoctrinadas, son esclarecidas. En el grupo nada más hay 2 mediums y 6 miembros, hermanos experimentados en conocimiento y la práctica de problemas espirituales. Pero observa André Luis que los encarnados que son citados también en el centro permanecen rodeados por los enfermos espirituales. Y esas entidades, ninguna de ellas se percataba de su presencia como consecuencia del bajo patrón vibratorio en el que se mantenían, pero se mantenían a gusto al contacto con los compañeros encarnados. Esas entidades intercambiaban impresiones con gran interés y a través de las conversaciones dejaban percibir sus terribles proyectos de ataque y de venganza. Después se da indudablemente la reunión mediúnica. Los obsesores se comunican y son debidamente esclarecidos. Se realiza entonces, como conocemos acá normalmente, cómo se desenvuelve una reunión de desobsesión. Después describen los pases. El trabajo era atendido por 6 entidades. Es decir, aquí describe una escena como los espíritus dan pases directamente a los asistentes, ¿no? Cubiertas de túnicas muy blancas como enfermeros vigilantes. Todas las personas que acudían al recinto recibían de ellos el toque saludable y después de haber atendido a los encarnados, suministraban socorro eficiente a las entidades infelices de nuestro plano, es decir, le daban pase a los encarnados y también a los desencarnados, principalmente a las que componían el séquito familiar de nuestros amigos de la tierra. Y concluimos con estas dos frases, con esta frase. En la ejecución de la tarea que les está encomendada, no basta la buena voluntad, como sucede en otros sectores de nuestra actuación. Necesitan poseer determinadas cualidades de orden superior, es decir, los pasistas, y ciertos conocimientos especializados. El servidor del bien, incluso desencarnado, no puede ser eficiente en semejante servicio si todavía no consiguió mantener un patrón superior de continua elevación mental. Por ser esto una condición indispensable para la exteriorización de las facultades radiantes. Y el capítulo 20, para sorpresa de André Luis, se produce una despedida. El mentor Alejandro tiene que ascender a planos y a labores más elevadas y planifican una reunión en donde todos los amigos llegan y el mentor Alejandro dice: no los olvidaré, no me desvincularé de ustedes completamente, otro me va a reemplazar. Y André Luis se conmueve mucho ante la partida del mentor Alejandro, que lo acompañó durante todo el tiempo, durante estos 20 capítulos, e indudablemente esta obra, como podemos ver, es muy rica, muy extensa, muy variada, y que nuevamente pues nos vemos obligados a retomar y a releer este tema de la medicina del alma y las actividades que los mentores hacen junto a los encarnados. Entonces, dejamos aquí para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Claro que sí, Álvaro y Juani, muchas gracias por este maravilloso plato espiritual, donde nos ha recordado la importancia de este libro, que incluso se ha tomado para describir el proceso reencarnatorio. Creo que de esos 3 capítulos que nombraste se extrajo un libro que se llama ¿Cómo se reencarna?, ¿no? El 12, 13 y el 14 que tú narraste. Se hizo un libro. Así que gracias por este recorrido maravilloso y de todos esos temas tan importantes
como de esos bacilos psíquicos, esas larvas, esos microbios espirituales que aparecen en cada uno de esos vicios descritos también de la cólera, del sexo, del alcohol, de la gula, ¿sí? Entonces, la intemperancia, ¿sí? Entonces, muchas gracias. No sé, abro estos minutos que nos quedan para si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario sobre esta participación de Juani y Álvaro. José Maldonado, de Guatemala, adelante. Sí, sí, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando el exponente habló sobre la reencarnación de Segismundo, mencionó él el nombre, él dijo que el perispíritu de la mamá y de Segismundo se entrelazaron. Mi pregunta es, al entrelazarse, ¿qué es lo que ocurre o qué pasa o por qué o para qué lo entrelazan? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Los periespíritus hasta cierto, no solamente se entrelazan, sino que parcialmente se interpenetran, porque recordemos que nosotros los encarnados tenemos nuestro periespíritu integrado al cuerpo físico, ¿no? Y el reencarnante se va a ir formando dentro del interior del cuerpo de la madre, en el útero, ¿no? Ese proceso es interno al cuerpo de la madre. Entonces tiene que haber una interpenetración, así como hay interpenetración de cuerpo, debe haber interpenetración de periespíritus. Y es un proceso bastante complejo. Aquí está descrito muy rápidamente, ¿no? Por eso invitamos a releer el libro, pero es necesario para el proceso del embarazo, del desarrollo embrionario, después desarrollo fetal, que haya incluso hay una conexión mental, ¿no? Dice André Luis, y los mentores explican que cuando hay un embarazo es casi como si la entidad reencarnante se imantara con la mente de la madre. Es una unión vibratoria, fluídica, amorosa durante esos 9 meses. Y es importante que este proceso se dé. Entonces, el periespíritu no es una cosa sólida, es una cosa energética que permite que haya unas conexiones y unas interpenetraciones parciales para facilitar este proceso y que después se va dando el desligamiento en el momento del parto. Bien, parece que Nancy quiere hablar también. Nancy Aguilera. Sí. Adelante, Nancy. Aló. ¿Me Sí, estás adelante. escuchando? Sí, adelante. No, Bueno. apenas ahora. Bueno, qué pena. Listo. No, pues muchísimas gracias, la verdad, porque nos invita a releerlo. Y es mucho lo que nos aclara frente a todo ese compromiso espiritual que se adquiere en el momento de acordar esa reencarnación y que los padres, pues como tal desde el comienzo, se comprometan a engendrar ese hijo y permitirle su proceso evolutivo. Entonces, todas esas condiciones que se dan, pues la verdad, la mayoría no las conocen, no las conocemos, pues es muy importante que se tenga claridad sobre ese compromiso que tenemos de traer un ser al mundo y cuáles son el ambiente y el lugar y el acompañamiento que se le ha de dar. A que ese libro nos invita, como dice Alvarito igualmente, a releerlo y releerlo porque cada vez vamos a entender y comprender mucho más ese compromiso que tenemos de ser padres. Así es, Nancy. Bueno, Álvaro, yo le pediría esta vez a Juani que nos hiciera la oración de cierre. Claro, como no, con gusto. Sí, cómo no. Bueno, Definitivamente hay que hacer una aclaración al final. No tenemos 37 años de estar en la doctrina espírita, sino 47. Porque la sociedad espírita va a cumplir 48, entonces habíamos quitado 10 añitos. bueno, está bien. Válida la... Antes de concluir, Flora,
antes de hacer la oración, hay que invitarlos nuevamente a que este libro se estudie, porque la verdad es que se hizo muy rápida la relatoría, ¿no? Porque es un libro intenso, pero es muy importante que se estudie, porque deja muchas enseñanzas importantes para uno como espírita o como persona normal. Ojalá un médico lo pueda también hacer parte de esa enseñanza, para que muchas cosas ahí a nivel de la biología se puedan estudiar de la mejor manera. Bueno, pues agradecemos a Dios